Dios que me tomó como hijo. Yo anhelo ese tiempo. ¿Y sabe qué es lo que me demanda? El precio que se pagó para que yo sea hijo. Y el precio que se pagó es la sangre preciosa del Cordero. Y Él no estimó su vida, sino le entregó, demostró amor al Padre y amor a usted, porque nosotros éramos. La Gran Comisión, un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. Los hijos de Dios tienen que aprender obediencia, parte número 2. En el primer culto vimos la parte número 1. Vimos a la luz de la palabra que nosotros, al creer y a recibir a Jesucristo como Señor, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Y ese privilegio de ser hijos de Dios no es para solamente oírlo, no es una información, sino que es el propósito de que la palabra que el Señor envía nos vaya adiestrando y preparando día a día para que cada día seamos hijos de Dios. Y que usted como hijo aprenda a reconocer la voluntad del Padre, como Jesús aprendió en todo momento a hacer la obra que el Padre lo envió a hacer aquí en la tierra. Jesús dijo: yo no hago nada por mi propia cuenta, hago lo que vi hacer al Padre. Eso hago. Y entonces el Señor nos está adiestrando para que usted como hijo también aprenda a conocer que el Padre preparó obras de antemano para que usted ande en ellas. Amén. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 10. Ahí vamos a empezar. Eso no le va a aparecer en la pantalla. Entonces vimos a la luz de la palabra que si somos hijos tenemos que aprender a hacer las obras que el Padre preparó de antemano. ¿Cómo dice la palabra? Ya está en Efesios 2:10. Trajo su Biblia, ¿verdad? Amén. Dice la palabra que los que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Amén. Entonces, los que somos hechura de Dios no estamos llamados a ser oyentes ni religiosos, sino estamos llamados a vivir como hijos, como discípulos, como siervos. Amén. Ahora sí vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8, verso número 29. Romanos 8:29. Pero antes de leer Romanos 8:29, les voy a recordar que parte importante del mensaje anterior fue que hay hijos de obediencia e hijos de desobediencia o hijos de maldición. Usted está llamado a ser hijo de bendición, hijos de obediencia, no de desobediencia ni de maldición. Eso éramos antes. Bueno, ¿estamos? Levante su Biblia, por favor. Amén, amén. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Él es el primogénito. Él es perfecto. Y fue perfecto porque obedeció hasta la muerte, y muerte en cruz. Él es perfecto porque se hizo maldito por nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
¿Cuántos de ustedes se gozan por lo celestial? Entonces Él se hizo maldito por usted y por mí. Amén. Por eso Él fue levantado con gloria y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre, ante esa persona, toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Yo pensé que le iban a dar una ofrenda de palmas como glorifican a Cristo allá en los cielos. Ahora, entonces Él se convirtió en el primogénito de entre muchos hermanos, porque Él era el unigénito. Entonces el privilegio que usted tiene, ni los ángeles lo tienen. Los ángeles siguen siendo ángeles. Los arcángeles siguen siendo arcángeles. Las creaciones celestes siguen siendo creaciones celestes. Pero usted y yo tenemos el privilegio de ser hijos. De ser hijos. Amén. Entonces ponga su corazón en esto. Usted ya fue conocido por el Señor y lo predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Levante su mano juntamente conmigo y diga: yo tengo el privilegio de ser hecho a la imagen de el primogénito, Jesucristo. Ahora, ¿qué imagen? Si nos miramos corporalmente, solo con este grupo de personas que estamos aquí, somos súper diferentes. Entonces, ¿qué es la hechura de Dios? ¿Qué es el plan de Dios para su vida? Que en usted sea recreada la imagen moral de aquel que es perfecto. Y si Jesús, como hijo, fue perfeccionado en santidad, fue perfeccionado en obediencia, fue perfeccionado en misericordia, fue perfeccionado en gracia, fue perfeccionado en sabiduría, fue perfeccionado en bondad, en mansedumbre y humildad, que quiere decir que usted está llamado a ser perfeccionado en todos esas virtudes del Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? A que verdaderamente la palabra nos transforme. Usted escuchó por medio de palabra profética: envío mi palabra para perfeccionarlos, dijo el Señor hoy por medio de los vasos proféticos. Entonces usted está acá no oyendo lo que el hombre está hablando, sino que yo solamente soy un vaso que el Señor está utilizando para decirle: tú eres mi escogido, tú has sido predestinado para ser hecho conforme a la imagen de mi Hijo. Amén. Entonces no hay otros estereotipos. Usted está llamado a ser hecho a la imagen del primogénito, Jesucristo. Amén. Ahora, entonces vamos a Mateo capítulo 3, verso 17. Estos dos versos que vamos a utilizar ahorita, los utilizamos en el primer culto. Mateo 3, 17. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, el que usted tiene que seguir, porque está llamado a ser hecho a la imagen de aquel que alcanzó esa perfección, y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Vamos a Mateo capítulo 17, verso 5. Aquí en Mateo 3 estaba por iniciar su ministerio Jesús. Ya había llegado el tiempo de que iniciara su ministerio. En Mateo 17, 5 ya había desarrollado en buena parte su ministerio. Ya estaba en las postrimerías terrenas de su ministerio. Y dice la palabra, esto fue en el monte donde fue la transfiguración. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero hay algo que por favor anote ahí o subraye, y dice el Padre: a él oír. ¿A quién tiene que oír usted? ¿A quién tiene que oír usted? ¿A quién tiene que oír? ¿A quién tiene que oír usted? 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 ¿A quién tiene que oí
No, no, no. Oiga, el Padre habló y dice, a Él oír. ¿A quién tenemos que oír? A Jesús. El gran problema en medio de las iglesias es que la gente oye al hombre. Y como oye al hombre y el hombre tiene pies de barro y tiene debilidades, entonces cuando el hombre le encuentran debilidades, entonces desestiman la palabra que un día dijo el pastor o el ministro. Pero si la iglesia aprende a oír a Él, entonces todo diferente. ¿A quién tiene que oír usted? Pero ¿cómo vamos a oír si no oramos, si no escudriñamos la palabra? Por eso bendito sea Dios por su vida, porque usted es una persona que está buscando al Señor. Por eso vino hoy. Pero la carne, ¿a dónde lo quería guiar la carne? A la cama. Hoy domingo. Gloria a Dios, ¿verdad? La carne lo quiere guiar al cine. Yo no sé cuántos hijos de Dios están en el cine, pero los hijos de Dios quieren estar cada día oyéndolo a Él. ¿A quién tiene que oír? ¿Quién le dijo que tiene que oír a Jesús? El Padre. Levante su mano juntamente conmigo y diga: el Padre me recuerda que tengo que oír a Jesús. Amén. Tiene que aprender a oír a Jesús. Entonces hoy el Señor quiere que usted aprenda a depender de las enseñanzas de Jesús, para que su vida sea totalmente distinta como hijo de Dios, para que en el día venidero el Padre pueda decir: tú eres mi Hijo amado, en el cual me complazco. Parece que no está vivo. Usted dijo que se gozaba de las cosas celestiales. Llegará en el día postrero que el Padre diga de usted: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Dele gloria a Dios, hermano. Yo deseo eso. Si no, lo demás es pura religión, hermano. Perdone, pura religión. Yo anhelo recibir la aprobación del Dios que me tomó como hijo. Yo anhelo ese tiempo. ¿Y sabe qué es lo que me demanda? El precio que se pagó para que yo sea hijo. Y el precio que se pagó es la sangre preciosa del Cordero. Y Él no estimó su vida, sino le entregó, demostró amor al Padre y amor a usted, porque nosotros éramos enemigos de Dios, pero Él nos reconcilió por su sangre. Por eso, hermano, cuando usted tiene esta revelación, hay un gozo. Aunque no tengamos nada de lo material, aunque no esté lloviendo sobre mojado en lo terrenal, pero si usted tiene revelación, que tiene el privilegio de ser hijo de Dios y que tiene la oportunidad de trabajar para agradar al Dios que lo tomó por hijo, oh, bendito Dios por todo lo que Él nos ha tenido paciencia. Pero no desestimemos la misericordia del Señor. Porque dice la palabra que por su misericordia no hemos sido consumidos. Por eso, hijo de Dios, este es el tiempo que Dios le dice: estoy esperando que te dejes moldear a la imagen de mi hijo. Ese es el reto, hermanos. ¿Cómo está dejando usted que el Señor moldee su carácter? ¿Cómo está dejando que la palabra, con el poder que tiene, obre en su vida? El único poder que detiene la palabra es la incredulidad, es la duda. Pero cuando usted cree, esa palabra viene a operar y cambia y transforma. Amén. ¿Cuántos hijos hay aquí todavía? Levante sus dos manos al cielo y diga:
bendita gracia, diga usted conmigo, pero dígalo convencido, bendita gracia que me permite ser hijo de Dios. Amén. Por eso usted va a entender cuando la palabra dice que por gracia somos salvos. Ahora, para poder entender lo que la misma escritura nos da tremenda luz, diga conmigo, la palabra es tremenda luz. Vaya conmigo por favor, Efesios capítulo 2, verso 18. Dice la palabra: porque por medio de Él, o sea, Él es Cristo, al que tenemos que oír, los unos y los otros, refiriéndose a los judíos y a los gentiles, porque de dos pueblos hizo una nación, la iglesia, que está conformada por los hijos. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces esto es una dimensión sobrenatural. Tenemos el privilegio de accesar al Padre. Ahora, entonces, usted va a entender lo que hacía Jesús. Dice la palabra que cuando ejercía su ministerio, después que todo el mundo estaba con hambre y cansado, ¿qué hacía Jesús? Se retiraba a orar, accesaba al Padre, tenía comunión con el Padre. Y cuando le plació al Señor Jesús, tuvo momentos como cuando los llevó al monte a los tres, a Pedro, a Juan y a Jacobo, los llevó al monte porque iba a tener comunión en lo celestial. Pero normalmente tenía sus propios devocionales él con el Padre. Ahora, ¿cuánto tiempo aparta usted para, por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo, accesar al Padre? Wow. Eso es lo que Dios quiere. ¿A quién tenemos que oír? A Jesús y el Espíritu Santo, que también nos va a ayudar para poder entender que nuestra vida va a dejar de ser común y ordinaria cuando aprendemos a accesar al Padre. Entonces ya no depende de que el hombre le diga siéntese, párese, levante las manos, de gritos o de júbilo, sino que accesa al Padre tiene un gozo incomparable, tiene una experiencia sobrenatural. Mientras tanto yo le digo, levante sus manos y dé gloria a Dios, ¿verdad? Pero ya no está llamado a que yo le diga levante la mano, sino usted tiene que tener la experiencia porque sabe lo que es estar en comunión con el Padre. Gloria a Dios, amén. Ahora, entonces tenemos que aprender de Jesús, porque tenemos que ser perfeccionados en obediencia para agradar al Padre. Por eso Jesús, como el primogénito, agradó al Padre porque fue perfecto en su obediencia. Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Y dice la palabra: y Cristo en los días de su carne, pongámoslo en la versión que Genezaret, Cristo como hombre en la tierra, eso significa en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora ponga su corazón en esto. Entonces Jesús, como verdadero hombre, tuvo momentos de aflicción, tuvo momentos difíciles. Por eso dice la palabra que Él se compadece de nosotros.
Él se compadece de nuestras debilidades. Él se compadece de nuestra naturaleza. Pero dice la palabra, porque Él fue verdaderamente hombre. La única gran diferencia es que Él fue tentado en todo, mas no pecó. Pero Él en su carne tuvo debilidad, en su carne tuvo aflicción, en su carne tuvo angustia. Pero dice la palabra que a través del padecimiento aprendió la obediencia y fue perfeccionado en la obediencia, y eso le dio el gran privilegio de obedecer al Padre, siendo el autor de la eterna salvación para todos aquellos que aprenden a oír y aprenden a obedecerle. Ahora ponga atención a la última parte que declaramos en el verso 9, que la eterna salvación es para todos los que le obedecen. Puede levantar su mano y decir: para todos los que le obedecen es la eterna salvación. Ahora usted va a entender el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Sardis. Porque cuando el Señor habla a la iglesia de Sardis, le dice: Sardis, ¿verdad? Le dice: y tu nombre, si no haces algo por las obras que están por morir, tu nombre será borrado del libro de la vida. Capítulo número 3 de Apocalipsis. ¿Sí? La iglesia de Sardis es. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene Apocalipsis 3? Vamos a leerlo todo. Todo lo que dice 3. ¿Ya? 3:1 en adelante. Por favor, ponga su corazón en esto. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las obras, cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Sí? Acuérdate pues de las que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado tus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que si no vence, el que no va a vencer es el que no obedeció y se puso a trabajar por aquellas obras que estaban por morir. Ahora, ¿cuántos hijos hay acá? ¿Cuántos son hechura de Dios? Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Pero si como hijos desconocemos que hay obras, si como hijos desconocemos que hay obras en las cuales que usted tiene que andar, ya están muertos, pues. Porque aquí está hablando: hijo, estás haciendo algunas están muertas, tus obras son muertas, porque las estás haciendo sin fe. Porque dice la palabra que las obras sin fe son obras muertas. Entonces hay mucha gente a veces trabajando en las iglesias sin fe, porque están cumpliendo ordenanzas de hombre. ¿Me explico? Y uno como pastor se da cuenta, hermano, cuando uno le dice a alguien: haga esto, y le cuesta hacerlo, hermano, está haciendo sin fe. ¿Sí me estoy explicando? Hermano, usted no va a escudriñar la palabra para hacerme un favor a mí. Usted no va a venir a orar aquí para hacerme un favor. No diga: ala, ¿cómo oran los hermanos? Si usted viene a orar porque tiene acceso por medio de Cristo y por el Espíritu Santo al Padre. Usted no va a venir a ayunar por agradarme a mí. Ayune, ore y agrade. Por eso dice la palabra que Él es autor de la eterna salvación para los que le obedecen.
Entonces usted tiene obras que conocer y ande en ellas. Yo ya tengo las mías. Y por eso cuando predico ese tipo de mensajes me preocupo de lo que tengo que hacer. Hay que redimir el tiempo, porque los días son malos. Pero bendito sea Dios que usted, yo estoy viendo que tiene la actitud de poder creerle al Señor y ponerse a trabajar para que las obras sean agradables y usted sea declarado más que vencedor y que su nombre nunca será borrado del libro de la vida. Gloria a Dios. Debe una ofrenda de palmas al Dios. Hermano, estas verdades me estremecen a mí. ¿Por qué? Porque le digo, Señor, gracias, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Por eso hay una parte en la palabra que nos dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Y a veces, ay, es que el pastor no me agradeció porque yo hice eso. Hermano, si sus obras no son para el pastor, son para el Señor, y que sean agradables para Él. Amén. Dele gloria a Dios, hermano, porque yo creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. Ahora, dice la palabra en Hebreos capítulo 5, verso 11. Después del verso de lo que estamos leyendo. Acerca de esto, dice la palabra, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces aquí, la epístola de los Hebreos nos da una tremenda luz y nos está diciendo, muchos de ustedes han sido tardos para oír. ¿Para oír a quién? ¿A quién? A Jesús. Ahora Jesús le quiere enseñar cómo es Él. Jesús le quiere enseñar cómo es Él. Para que así como Él es y encontró la aprobación del Padre, también encuentre usted la aprobación del Padre. Amén. Pero a veces nos hemos hecho tardos para oír. Puede levantar su mano y que diga, esto quedó atrás, Dios esté conmigo. Hoy aprenderé a oír a Jesús, porque quiero ser como Él. Amén. Queremos ser como Él. Entonces tenemos que accesar al Padre. Por eso en el Evangelio de Juan capítulo 5 dice que Él no hizo nada por su propia cuenta, sino hizo todo lo que vio hacer al Padre. Entonces lo que el Señor quiere es que usted aprenda a hacer las obras que el Padre ya le diseñó. Ahora, el Padre no le va a poner a hacer nada que Él no haya hecho. Hagamos una pequeña analogía. Usted le va a decir a sus hijos pequeños y les va a enseñar algo que usted no haya hecho. Usted le va a enseñar a sus hijos pequeños algo que ya usted lo hizo. Y le dice, mi hijo, inténtalo, probá, vas a ver que es fácil. Cuando usted accesa al Padre, entonces va a ser fácil entender que el Padre no le va a poner nada que usted no pueda hacer. Amén. Ok. Entonces el Señor nos está diciendo que en el reino, en este reino que está establecido en su corazón, tenemos que realizar algunas obras. Pero ahora dejamos atrás que éramos tardos para oír. Hebreos capítulo número 12, versos 6 al 10. Por eso tenemos que entender, para aplicarnos, para ser como Jesús, tenemos que ser corregidos muchas veces, tenemos que ser disciplinados. Hebreos capítulo 12, versos 6 al 10, dice la palabra: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos
y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ajá. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra, hermano. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, hermano, el propósito de llenar una iglesia no es solamente llenar de gente, hermano, que viva como bastardo. El propósito de llenar una iglesia es de llenarla de hijos que participen de la santidad del Dios que los llamó por hijos. Por eso, hermano, para mí es una gran demanda pastorear una iglesia. Porque si esta palabra me ha sido revelada, una palabra que me demanda a mí y una palabra que me hace a mí exhortarlo a usted, que seamos participantes de la santidad del Dios que nos tomó por hijos. Por eso la exhortación, hermano, no deje de congregarse. Hermano, yo sí le hago la participación, para que usted no deje de congregarse, que usted escudriñe la palabra, que usted ore. Entonces es muy diferente. Pero a veces la congregación le dice a uno lo que tiene que hacer, y eso no es así. Amén. ¿Cuántos hijos hay? Amén. Ahora, entonces, dice la palabra que el padecimiento hizo al Señor Jesús aprender obediencia. Ahora usted y yo, si somos hijos, tenemos que ser partícipes de los padecimientos de Cristo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. Le tengo una buena noticia. Usted también es heredero del reino. Usted también es heredero. Amén. No tengo nada aquí en esta tierra, pero usted es heredero, hermano, si usted cree que es hijo de Dios. No le estoy ofreciendo cielos falsos. Le estoy diciendo lo que el Señor dice que usted tiene derecho, es heredero. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, no hay glorificación sin padecimiento, y no hay perfección sin padecimiento, no hay obediencia total sin padecimiento, para que seamos glorificados en el tiempo postrero. Ahora, usted va a entender lo que dice la palabra en el libro del profeta Isaías 43, no me recuerdo el verso, pero dice que los llamados de mi nombre los he criado, los he formado y los he hecho para mi gloria. ¿Todavía está acá? Amén. A ver, ¿quién? Isaías 43, no me recuerdo el verso, ¿quién me lo busca? Para que usted se dé cuenta que usted no es una persona al azar, usted es una persona escogida. Por eso dice, a los que antes conoció, a estos llamó y a estos predestinó. Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. A todos los llamados. ¿Usted se considera un llamado del nombre del Señor? Fue creado, fue formado y hecho. Hecho es el producto final. Ahora usted está siendo partícipe de un proceso. Y en ese proceso, el ingrediente que usted necesita como hijo, aprender obediencia. Y vaya si no cuesta obedecer, hermano. ¿Quiere usted
tener más o menos referencia del testimonio que dice el padre de usted, pregúntele a su pastor. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Entonces, si usted quiere ver cómo va en su zona, pregúntele a su pastor. Pregúntele a su pastor, atrévase. Pastor, ¿cómo me mira a mí? Ay, yo le voy a decir, oremos más porque a los dos nos hace falta. Porque yo no estoy hablando aquí por bueno, a mí me falta mucho. Pero para que tenga una referencia, y entonces digo, la exhortación la hago porque le amo, hermano. Por eso siéntase dichoso que lo sigo exhortando. Porque a la manera que lo exhorto, también el Padre me dice, esto es para ti también. ¿Cuántos quieren un mensaje que los emocione? No, yo no vengo a emocionar a la clientela. Yo vengo a exponer la palabra para que seamos demandados por la palabra, para que cambiemos la actitud religiosa que hemos tenido tal vez. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Amén. Ahora, entonces tendremos que ser forjados a través del padecimiento. Pero el padecimiento, diga usted conmigo, cuando estoy padeciendo no estoy solo. ¿Quién está con usted? Porque aquí lo dice la palabra, si es que padecemos, diga usted conmigo, por favor, en medio del padecimiento, Cristo está conmigo. Aun cuando me abandone cualquiera, mi Cristo no me abandona. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al que está con usted en el tiempo de la prueba, en el tiempo del padecimiento, en el tiempo más difícil, el tiempo más desesperante. El único que está con usted se llama Jesucristo. Aleluya. Podrá fallarle su pastor, podrá fallarle su discipulador, pero su Cristo no le falla. Gloria al Señor. Ese es el privilegio de ser hijo, hermano. Él va a estar con usted y le va a estar diciendo, hijo, no desmayes. Yo llegué hasta el final, tú llegarás hasta el final. ¿A quién tiene que oír? ¿A quién tiene que oír? A Cristo. Él fue perfeccionado. Ahora, búsquenme por favor Romanos capítulo 7, verso 22, si no estoy mal. Romanos 7, 22. Miren, pues, el propósito es, hermano, entender la escritura. Romanos 7, 22, ahí es donde habla de que el hombre interior se deleita. Sí, arrebaten, hermano, arrebaten. 7:22 es, ¿verdad? Va, ponga por favor su corazón en esto. Esto no está escrito ahí para información. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, ¿se deleita usted en la palabra del Señor? ¿Es su hombre interior? Como yo le dije, la carne está propensa a buscar el deleite de la carne, las cosas del mundo. No me vaya a contestar. ¿Cuánto tiempo le dedica a la palabra durante la semana? ¿Cuánto tiempo escudriña la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedica a la palabra? ¿Se deleita en la palabra? ¿Cuántos cultos viene a la semana? ¿Cuántos cultos viene a la semana? ¿Cuánto tiempo le dedica a la comunión con la palabra? Ahí saque sus conclusiones. No me conteste. El hombre interior se tiene que deleitar en la palabra.
Porque el hombre interior tiene que ir creciendo. Para que digamos como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Cuántos quieren ser glorificados? Los que vamos a ser glorificados somos los que hemos permitido que el hombre interior se vaya fortaleciendo. También Pablo lo dijo. Dijo, aunque este hombre exterior se va desgastando, en todo el hombre interior se va fortaleciendo a la imagen y semejanza de él. Vaya conmigo por favor a Filipenses capítulo 3 verso 21. ¿Cuántos hijos hay aquí todavía? Amén. Filipenses 3:21. ¿Quién lo tiene? ¿O aparece en la pantalla? Venga, hermano. Amén. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Quién va a transformar el cuerpo de humillación? Ese cuerpo carnal que usted y yo tenemos. ¿Quién lo va a transformar? El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea esa semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Qué privilegio, gracias hermano. ¿Qué privilegio tiene usted? Que vamos a tener un cuerpo semejante a la gloria de él. Los hijos. Por eso dice, si hijos, ciertamente coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pero entonces, hermanos, el que va a ser glorificado en ese Filipenses 3:21 habla el tiempo final. Es hombres y mujeres que ya dieron la talla, que al ser interior, que se deleitaba en la palabra, fue creciendo, se fue fortaleciendo. Y ya cuando vino el Señor, lo que le faltaba, algo sobrenatural va a suceder y vamos a dar la talla completa, perfectos, y vamos a ser levantados. Pero el que no dé la talla, la va a dar en la gran tribulación. Por favor, búsqueme la palabra en 1 Juan capítulo 3, dice, para que no nos retiremos avergonzados el día de la visitación. ¿Ya saben qué estoy hablando? Capítulo 3 de 1 de Juan. ¿Qué verso es? ¿Ah? Ese es, perdón, también me sirve esta. Capítulo 2, 3:2. Y en el capítulo 2 está la otra. Vaya. Primera de Juan 3, ¿qué? 3:2. Primera de Juan 3:2. Estos son los hijos. ¿Está conmigo? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Semejantes a quién? Al que fue perfeccionado en obediencia. ¿Por qué viene usted a la iglesia? Porque tiene que ser perfeccionado en obediencia. Primera de Juan capítulo 2 verso 28. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Quiénes son los que se van a retirar avergonzados? Los que no fueron perfeccionados en obediencia. Los que dejaron de oír, se hicieron tardos para oír, no oyeron a Jesús. Los que no accesaron, dice la palabra, que por medio de Cristo, por el Espíritu, tenemos acceso al Padre. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos una demanda a partir de hoy. ¿Qué dicen? ¿Queremos agradar al Dios que nos tomó por hijos? Es un compromiso delante del Dios supremo, que es digno de toda alabanza. No delante de hombres algunos, delante del Dios que es real y poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos y de lo que pedimos. Dios nos quiere
bendecir y nos quiere decir: este es mi hijo amado en el cual yo me complazco. Póngase de pie un momentito, por favor. Cierre sus ojos. Cada uno de nosotros hemos tenido diversas luchas, diversos problemas. Pero lo importante es que aquí estamos, necesitados de la palabra, para aprender a caminar obedientemente, buscando agradar al Señor. Ahí usted con sus ojos cerrados, yo quiero invitarle, si usted es un necesitado como yo, de ir aprendiendo obediencia, y para ello tenemos que padecer, para ser perfeccionados en obediencia, y que estamos seguros de que Cristo estará juntamente con nosotros en el padecimiento, para que juntamente seamos glorificados. Yo le invito que encamine sus pasos al altar, necesitado de poder creer que en una actitud profética humillamos nuestro corazón delante del Dios que nos ama, y poder decirle: Señor, aquí estoy rendido delante de ti. Ya no quiero ser un hombre movido en mi propia sabiduría. No quiero ser un oidor de la palabra olvidadizo. Yo quiero aprender a oírte a ti. Quiero aprender a oír tu voz, que me enseñará cada día ser acepto delante del Padre. Porque anhelo el día glorioso que el Padre diga de mí: tú eres mi hijo amado en el cual me complazco. Ahí humille su corazón delante de Dios. No ha doblado sus rodillas delante de hombre alguno, sino está doblando su corazón, está humillándose bajo la poderosa mano del único Dios poderoso que tiene el poder para exaltarlo. Porque no seremos exaltados siendo orgullosos, porque el orgulloso será visto de lejos, pero a todo aquel que se humilla será atendido por el Dios que lo ha tomado por hijo. Padre, aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos, mi Dios, hombres y mujeres necesitados de recibir de tu gracia, de recibir tu poder, mi Dios, para que aprendamos, Señor, obediencia. Si es necesario que padezcamos, seremos, Señor, agraciados, porque juntamente contigo pasaremos el tiempo de la prueba, pasaremos la soledad del desierto, pasaremos esos tiempos duros, Señor, creyendo que tu mano de justicia nos sostiene, tu mano de poder, tu gloria se derramará, aun cuando estemos pasando la más cruenta prueba, momentos duros, momentos difíciles. Señor, miraremos tu respaldo, miraremos tu salida, miraremos, oh Dios de la gloria. La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret.